¿Cuál es la política criminal en México? En México, que la han denominado de los delitos de cuello blanco. Bueno, como tal, Bobbio, en su diccionario de política, define tipológicamente la palabra política, que se traduce en una derivación del adjetivo polis, políticos, significante de todo lo referente o todo lo referido a la ciudad. En ese sentido, el propio diccionario de la Real Academia Española, de la lengua, española, define que es el arte, la doctrina o opinión referente al gobierno de esos estados, y su otra acepción es actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Pero la política criminal, como la definen Lynch, Hamel y Prince, es el contenido sistemático de principios garantizados por la investigación científica a las causas de los delitos y de la eficiencia de la pena, según las cuales el Estado dirige la lucha contra el delito por medio de las penas y sus formas de ejecución. Y déjenme decirles que aquí es algo importante, y me vino a la mente una lectura, un trabajo que se hizo en materia de control social en derecho penal. Hice un trabajo ahí en materia de control social, se llama, y la materia de derecho penal. Decía en ese trabajo de investigación que los seres humanos tenemos un rol que debemos seguir. Todos tenemos un rol, ¿no? Y cada rol que tiene uno, pues hace que un sistema tenga un movimiento uniforme y ordenado. ¿Esto con qué finalidad? Que este principio, este orden que se tiene de esta sociedad, que es la sociedad que va teniendo una finalidad, la sociedad, si es la finalidad de la sociedad es vivir en armonía, que no haya tanta criminalidad, que la parte económica sea congruente, y que se supone que se respete, ¿no? De un lugar a otro haya un respeto. Bueno, en esa parte se hacía una pregunta muy, muy concreta. Se decía, ¿es necesario el derecho penal para efectos del control social? Y yo decía, en esa pues, pregunta que se hace dentro del texto, decía, le escribía yo, no hay necesidad de un derecho penal para control, para temas de control social. La idea de todo esto es que si nosotros cumplimos nuestro rol, el rol que nos toca, por ejemplo, el rol de contador, el rol de ingeniero, el rol de taxista, cualquier rol, si lo cumplimos cabalmente dentro de la moral y la ética, no hay necesidad de la aplicación del derecho penal. ¿En qué momento hay una aplicación del derecho penal? Es cuando la persona deja de realizar su rol de manera moral y ética. A partir de ahí, esa persona, al no realizar el rol que le corresponde, es necesario que se le aplique un control social formal, que es la aplicación de una norma jurídica, la aplicación de una sentencia, que se le haga un juicio y tema que tiene que ver con la privación de la libertad. Pero en este caso, los delitos tributarios, considero yo que no hay necesidad, pues, de que el tema sobresalga de más allá, si realmente la sociedad, los empresarios y en todo caso la parte de gobierno cumplieron el rol que les corresponde. Por eso es que México, cuando dicta su política criminal que va a llevar a cabo dentro de un sexenio o dentro de cada plan, de cada proyecto que tiene un presidente de nación, ahí es donde dictan
se dictan las directrices de hacia dónde va la política criminal. Y en materia tributaria, este gobierno se ha dedicado a ver el tema de la evasión y el tema que tiene que ver con el tema de los factureros, ¿no? Esa es la criminalidad. Entonces hacen una política y basada en esa política tiene que ir acorde a lo que han firmado dentro de la OCDE y dentro del G20, porque si no se dictan, va a llevar una discordancia entre lo que se firmó en la OCDE y lo que se está haciendo, como lo que está pasando ahorita con el tema energético, ¿no? Igual. Ahora bien, ¿qué es un delito de cuello blanco? ¿Cómo analizamos un delito de cuello blanco? Bueno, se entiende que los ilícitos penales, los delitos de cuello blanco, se entienden todos aquellos por Ambrosio Michel-Port, dice que son ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional. El término delito de cuello blanco ahora es sinónimo de toda la gama de fraudes cometidos por profesionales gubernamentales y empresariales. Es decir, los delitos de cuello blanco se dan a nivel gobierno y a nivel altos empresarios. Es decir, este tipo de delitos se caracteriza por el engaño, la ocultación o la violación de la confianza y no depende de la aplicación o amenaza de fuerza física o de violencia. No, esa no es la intención de este tipo de delincuentes. Este tipo de delincuentes lo que requiere es una astucia, una confabulación entre el gobierno y este tipo de empresas con la finalidad de transparentar, según ellos, una operación que a la final, que lleva una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Defraudar. Una finalidad es defraudar y violentar el bien jurídico, que en este caso sería las finanzas de gobierno, las finanzas públicas, el mismo gobierno tuyo, mío y el de todos los que pagamos impuestos. Luego entonces, si esto es lo que se está haciendo, probablemente una persona que dice que tiene un perfil, que es honesto, que es una persona que la ves ahí en beneficencias, en fiestas de beneficencias, aportando, etcétera, ese tipo de personas son las que menos sospechosas se es para la sociedad y por lo tanto, pues ese tipo de personas son las que están robando. Y de eso hay en todo el mundo, ¿no? La motivación de estos crímenes, ¿cuál es la motivación? Que no se pierda toda la lana que tienen. ¿Qué es lo que ha estado pasando hoy día con todos estos gobernadores, secretarios que los han tomado? O inclusive de la misma, el Baster Gordillo, pues que no les quiten la lana, ¿no? Ese es lo ideal. ¿Y qué es lo que pasó al final? Hasta Lozoya ganó un amparo ahí para que no le congelaran sus cuentas y se pudiera él mover ese dinero. Es que no pierdan toda la lana. ¿Qué pasó con Raúl Salinas de Gortari? Pues sí estuvo en la cárcel. ¿Y luego qué? Le regresaron su dinero y él sigue viviendo feliz y contento, ¿no? Bueno, esa es la tipología de este tipo de delincuentes, ¿no? Siempre va a llevar. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características de los delincuentes de cuello blanco son que son delitos patrimoniales. Siempre va en favor del patrimonio con un resultado material. Siempre va un resultado material. Siempre hay dinero, bienes, propiedades, etcétera. Se produce un beneficio económico por parte del autor, me queda claro, si no hubiera ese tipo de delito. Son cometidos por personas con instrucción de mucho mayor de la media de la población, claro, porque se requiere de mucha especialización y de mucha relación. Imagen de honestidad del autor debido en su posición política, social y económica. Lo que les decía, es una persona que es muy vista, que dice él, que yo y ahora voy a trabajar aquí con este gobierno, o el mismo presidente, un presidente cualquiera, un gobernante, que puede tener una imagen muy bonita, pero al final ese tipo de personas son las que están defraudando a el mismo país, ¿no? No son cometidos con violencia, no. Se utiliza mucho el engaño, ¿sí? La astucia jurídica.
escasa visibilidad, es un delito que no se observa, es un delito que necesitas investigarlo a fondo, es un delito que necesitas ir a buscar, ir a indagar para poder que se sepa, mientras es un delito que no se va a observar. Volatización de las cantidades de las víctimas, o sea, es casi imposible el descubrimiento en flagrancia, es difícil, porque eso se tiene que ver con cuestiones de pasado. Se dificulta su investigación y sanción por el grado de sofisticación, que es lo que ha estado pasando con muchos secretarios de Estado, con muchos gobernadores, con mucha historia, aunque digan, no, que ya lo van a meter a la cárcel, al final va a salir. ¿Por qué? Porque yo tengo información de fulano, sutano y perengano, y como a ti te interesa, lo que yo quiero es que me sueltes. Bueno, pues ahí está. La sociedad puede tener conciencia de la ilicitud del hecho, pero no de la trascendencia criminal. O sea, puedo mucho saber, no, que Peña Nieto robó y que no sé quién, y que Fox y que Calderón. Pues sí, pero no tienes la magnitud de lo que hizo, porque no estás inmersa, necesitarías estar en la investigación criminal. Ahora bien, esta política criminal para estos delitos, la Procuraduría Fiscal Federal, lo que ustedes ven es información de ellos. Es una información que ellos la dieron en un seminario en San Diego, que estuve presente ahí, donde se dio el procurador fiscal Carlos Romero, el otra persona no recuerdo cómo se llama, pero ambos hablaron de la política criminal tributaria se aplicaría en México. Entonces, para la Procuraduría Fiscal Federal hay dos tipos de delincuentes, los peligrosos y los no peligrosos. Es decir, los delincuentes de cuello blanco profesionales y los no profesionales. Entonces, ¿cuál es el que le interesa a la Procuraduría Fiscal? Bueno, el delito de cuello blanco profesional o peligroso es un grupo organizado que se dedica a mantener de manera profesional la evasión fiscal. A eso se dedican, ¿sí? El año pasado, diciembre, no está tan lejos, diciembre, derivado de una orden, derivado de una investigación que ya se venía haciendo de octubre y que ya la autoridad tributaria la traía de bastante tiempo porque tenía que recabar pruebas, se gira una orden de cateo a un domicilio allí en el Estado de México, donde se detectaron varios tokens, varias chequeras, celulares, una serie de cosas, equipos de cómputo incautaron y demás, porque era una empresa que facturaba cantidades industriales, o sea, estamos hablando de 200, 300 millones de pesos, ¿no? Son las cantidades groseras, pues, como dice uno. Luego, entonces, ante todas esas cantidades groseras que se tienen, pues se puede, de alguna manera, lo que se requiere es, se requeriría, en todo caso, que las acciones que se dieron ahí fueron basadas por una estrategia que ya el SAT, desde el año pasado, a manera de manera informal, se dijo en una reunión que lo iban a hacer y que iba a ser seguimiento de personas, y esas son técnicas especiales de investigación. Entonces, entre esas técnicas especiales de investigación, por eso dice grupo organizado, o sea, porque por eso es que el delito de defraudación fiscal y el delito de lo que tiene que ver con la compra-venta de facturas, lo sometieron a delitos de delincuencia organizada, ¿sí? Y eso es algo que tiene que llamar mucho la atención, el por qué. Entonces, esos porqués vienen desde la OCDE, vienen desde el control, vienen desde la investigación. Entonces, en este tipo de delincuentes de cuello blanco, este grupo genera daños extraordinarios a la hacienda pública y provocan un desequilibrio en la estabilidad económica del Estado mexicano. Es decir, este tipo de delincuentes lo que hacen, pues al no pagar el impuesto, de estar factura y factura, entonces deducen, pues tendríamos ese desfalco, ¿no? ¿A qué recurren cuál es lo más característico de este tipo de compañías? Facturas con operaciones simuladas, empresas fachada y o empresas fantasma.
Y esto es importante, muchachos, porque empresa fachada y fantasma son distintas. No es lo mismo. Una empresa fachada es la que jurídicamente está constituida ante una instancia, ante un fedatario público, registrada en el Servicio de Administración Tributaria, tiene cuentas bancarias y emite comprobantes. Esas son las empresas fantasma. Esas son empresas fachada, perdón. Y una empresa fantasma, es aquella que no está jurídicamente registrada y que realiza actos ilícitos por medios comunicativos. Y si tú quieres saber más de las empresas fantasma, les recomiendo el libro de la estafa maestra. Aquí puedes ver cuántas empresas fueron fantasma, como tal fantasma, ¿no? Como tal fantasma. Y estos delitos de cuello blanco, por eso en el 2019 les aplicaron acciones como la prisión preventiva oficiosa, que al ser delito de delincuencia organizada, se le tiene que aplicar la prisión preventiva oficiosa a estos delitos que ya los consideran calificados por atentar contra la seguridad nacional. Eso es que son 3 veces lo que establece el monto de la fracción 3 del artículo 108, se me fue, que estamos hablando de en 7.804.230, pero esta es una cantidad al 2020. Esto hay que ver cuál es la cantidad actualizada. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente. Los 7.804.230 del monto de la defraudación, aquí hay que cuidar el tema de recargos de actualización y multas, porque hay que ver si este 7.804.000 también va adicionado con actualización, recargos y multas, o es el monto del impuesto nada más. Eso no queda muy claro, pero si nos vamos a las disposiciones del código, tanto la actualización y los recargos forman parte del principal, y al igual que el tema de las multas, ¿no? Así es que tengan cuidado, entonces no son 7.800.000, es menos, Se incluyen dentro del artículo 113 bis, en el catálogo de delincuencia organizada, 3 veces el monto de la fracción 3 de las facturas emitidas, ¿no? Este sí está muy claro en el 113 para delincuencia organizada, que son las 3 partes importantes. Esta imagen nos deja un resumen de lo que son los procedimientos en materia penal y los procedimientos no penales, ¿sí? Que se va a dar, y esta información fue parte de una presentación por parte del Servicio de Administración Tributaria junto con la Procuraduría Fiscal, que tienen que ver con las formas de derecho penal que se tiene. Y recuerden que en el derecho penal hay tres sistemas, se pudiera decir, el sistema penal, que es el sistema penal de los delitos penales en materia fiscal, que tiene un procedimiento y que empieza a analizarse desde el artículo 92. Luego tenemos el derecho penal garantista, que ese recorre por parte de la Constitución propiamente dicha y del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el de delincuencia organizada, que ese sistema penal o este derecho penal que le llaman de excepción, pues nace dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces son 3 delitos penales totalmente diferentes en su aplicación, concepción y demás. Y el procedimiento es totalmente distinto. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que cuidar mucho, por ejemplo, contribuyentes comunes. El común es el que normalmente cumple en tiempo y forma sus obligaciones fiscales, pero hay omisión por error o por negligencia, por una planeación fiscal mal aplicada, pues no hay problema de temas penales, ¿no? Se va por el área administrativa y no hay ningún problema.
En un delito fiscal básico, que es el engaño, o sea, el engaño, utilizando engaños, pues ya hay aquí parte de la culpabilidad, de la tipicidad, de antijuridicidad del delito, y pues obviamente el delito es por cualquier monto, ¿no? Cuando haya un engaño, ya el delito ya se tiene, ya hay la intención del delincuente de engañar. Y eso pues obviamente se tipifica entre 2 meses hasta 9 años de prisión, y no opera la prisión preventiva, ¿no? Hay sustitutivos en garantías y aplican salidas alternas, ¿no? Que se puede dar. Cuando son ya graves, estamos hablando que hay engaño y además hay mecanismo para ocultar o disfrazar su conducta delictiva, o los CEDOS que defraudan más de 9 millones, pues las sanciones van desde 3 meses hasta 13 años. Aquí ellos van a solicitar la prisión preventiva, no hay salidas alternas, pero procede criterios de oportunidad, ¿no? Y ya en materia de delincuencia organizada, pues aquí ya es otra historia, ¿no? Aquí hay cuando 3 o más personas cuyo único objeto es la criminalidad. Claro, la ley establece una definición muy clara y que en muchos de los casos no va a operar, pero sí tienen que ustedes ver cuál es lo que está sucediendo en México, qué tiene que pasar, qué filtros, pues tiene que haber una auditoría, y que esa auditoría, acuérdense de 42 del Código Fiscal de la Federación, la auditoría, aparte de analizar que si estás cumpliendo o no con tus obligaciones fiscales, también si hay indicios de cometer delitos, también se va a ver aquí. En todo caso, si la autoridad, en este caso la autoridad fiscal, considera que sí estás en los supuestos para efectos de que estás cometiendo un delito en materia tributaria, esto le va a dar parte a la Procuraduría Fiscal Federal, quien es la que va a presentar la querella. Presentaré la querella ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República hará sus investigaciones correspondientes para obtener datos para poderte ir a imputar, para poderte ir a juicio, y después obviamente va a haber ya una vez que se vaya a juicio, pues en el juicio inicial, si hay una imputación o no hay imputación, y si hay imputación, pues hay que ver qué es lo que solicita el fiscal, si te vas a quedar en la cárcel, si te van a dar libertad provisional, etcétera, hasta que se termine el juez, y hasta que el juez determine una resolución, y ya, obviamente, si después tienes alguna cuestión que tiene que ver con apelaciones y juicio de amparo, si se violenta, ¿no? Entonces, todo ese es un procedimiento penal, y eso no es una invención de este gobierno o del gobierno anterior. Eso ya viene de atrás, ¿no? El no profesional, pues no es el no peligroso, ¿no? Este es el que, pues, se le equivocó, o sea, no presentó la declaración, bueno, o aplicó mal una disposición legal que él pensaba que sí estaba bien, bueno, pues ahí está, ¿no? Serán perseguidos de manera justa y proporcional al ilícito cometido. Obviamente el nuevo sistema penal acusatorio establece salidas alternas a procedimientos penales, que una vez que reparece el daño, y se considera un equilibrio adecuado entre la recaudación y el castigo penal. Bueno, pues es el que habla de los no peligrosos, ¿no? Y vemos pues cómo la autoridad ha estado presionando a varias empresas para que paguen, y aquí pues una de tantas, América Móvil, Walmart, IBM y FEMSA fueron los presionados, porque después salió que sí estaban presionados, porque si no los iban a meter a la cárcel. Dice aquí el SAT va contra los despachos, sí es cierto, y ya lo está haciendo ya. Estamos hablando que eso fue el año pasado. Aquí Walmart dice que fue amenazado por el SAT con amenazas penales, y ese era uno de los riesgos de esta reforma penal, que hoy fueran a agarrar este tipo de reformas a efecto de presionar a los contribuyentes con violándoles obviamente ciertos derechos que tiene la persona. En principio, pues el tema de la presunción de inocencia iba a ser esta la arma que iban a utilizar estas personas, ¿no? Y las factureras que detectaron en una mañanera en Tabasco, pues aquí está
el listado de ellas, ¿no? En una mañanera creo que fue esto, fue en junio del año pasado, donde sacaron ahí un listado de muchas empresas, de muchas empresas que facturaban, ¿no? Bueno, ante todo esto, pues vamos a ir viendo cuáles son todas estas acciones. Esta es la primera acción, el primer principio, y que es la penalización de las infracciones tributarias. Bueno, en la mayoría de los contribuyentes, se supone que cumplen voluntariamente con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, algunos contribuyentes perseveran en su incumplimiento y utilizan cualquier medio para eludir sus obligaciones fiscales. Es en esa relación entre el contribuyente respecto a quienes el apoyo y seguimiento no mejora el cumplimiento que el derecho penal juega un rol importante. Las acciones penales mejoran, según esto, el efecto preventivo general y reducen el incumplimiento tributario. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? ¿Por qué aplican o por qué están más ansiosos por aplicar el derecho penal? Es simple y sencillamente porque quieren recaudar. La idea de todo país en materia tributaria y que aplique medidas coercitivas para que la gente pague o para que la gente cumpla con sus obligaciones fiscales siempre va a ser esa. Por ejemplo, en el caso de las verificaciones de domicilio, en el caso de la verificación de domicilio, ese ha sido un tema porque si nosotros observamos la facultad que tiene la autoridad en el artículo 27 del mismo código, es validar la información que tú le diste cuando te diste de alta, cuando tú le has dado cuando la das de alta en el RFC, y entre ellas es el domicilio, ¿sí? Entonces va y verifica en el domicilio, si el domicilio está correctamente, pues entonces tenemos una situación interesante. Si el domicilio está bien, no hay ningún problema, pues entonces lo que pasaría es que el domicilio quedaría de alguna manera verificado por parte de la administración tributaria. Pero si por alguna razón tu domicilio todavía tiene algunas mejoras y demás, pues tiendes a que cierta parte del domicilio pues esté puesto papel o que se vean unas manchas y demás. En algunos de los casos, los verificadores, al ser personas que no tienen tanta experiencia o porque no aplican con exhaustividad el procedimiento, pues se dice pues que esa persona desocupó el domicilio. Entonces, al desocupar el domicilio, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros tendríamos que analizar el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, si ustedes lo tienen, nada más para que lo corroboren. Dice fracción 110, fracción quinta, dice, desocupe o desaparezca del lugar donde se tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso fiscal al Registro Federal de Contribuyentes después de notificación de una orden de domiciliaria o requerimiento de contabilidad, documentación e información conforme a la fracción 2 del 42 del Código Fiscal, o bien después de que se hubiera notificado un crédito fiscal o antes en que se haya garantizado, pagado, quedado sin efectos, o quien hubiera realizado actividades por las que deba pagar impuestos haya transcurrido más de un año contando a partir de la fecha que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado de ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, en ese caso, cuando se desocupa el domicilio, la autoridad, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo está buscando la forma de que el contribuyente esté localizable. Y si trae un tema fíjese, con un simple requerimiento de una declaración, la autoridad, si no le das seguimiento a ese tipo de documentos, la autoridad obviamente va a presentar la querella correspondiente y te van a hacer de manera coercitiva con el derecho penal, te van a querellar, te van a buscar y se te va a ordenar que te presentes para el cumplimiento de esas obligaciones. A ese nivel está llegando ahora la autoridad. ¿Sí? Si es que hay que tener mucho cuidado, por eso cuando sea un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento
de información, que sea requerimiento, o una situación en la cual el contribuyente, en todo caso, debe estar al corriente en sus obligaciones fiscales, pues vas a tener un problema en cuanto a que lo vas a meter y ahora vas a tener que contratar a un abogado penalista para que lo saque de esa situación que se ve sencilla, pero ya en un procedimiento penal, pues ese es donde empieza la situación. Entonces, ¿qué es lo que le están dictando? Pues que judicialice ese tipo de actos, ¿no? Desde un punto de vista preventivo, esto es por varias razones. ¿Cuál es la razón? Dice, envías un mensaje sobre la integridad, neutralidad y equidad de la ley, es decir, que nadie está por encima de la ley. Bueno, en México creo que esa parte no aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vemos que hay delincuentes de cuello blanco que tienen impunidad y hay unos que no. Y hay contribuyentes que por una declaración o por una multa de 500 pesos lo están llevando a la cárcel, y a una persona de millones de pesos que se robó lo tienen viviendo en su casa, comiendo caviar y tomando champán. Eso es inaudito, ¿no? La idea siempre desde tiempos antiguos, se dice que una pena a ciertos actos jurídicos que van en contra de la sociedad era para dar ese mensaje de que no lo hicieres, ¿sí? De que no lo hagas porque esto pasa. Entonces, todos esos mensajes que ha dado la autoridad es para que no lo estés haciendo, ¿sí? Todas esas compras de facturas no lo estés haciendo, ¿no? Dos, pues que haya un actuar como un elemento disuasorio general para aquellas personas que podían verse tentadas a evadir sus obligaciones fiscales. Si se diera la oportunidad, proporcionando grandes consecuencias reputacionales y punitivas de la actividad delictiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que también que sea disuasorio, ¿sí? Que no creas que no te estoy revisando, o sea, que te voy a ir sacando de la jugada, ¿no? Actuar como un disuasivo específico para un individuo que ha sido condenado y sancionado en el pasado para que puedan ser desalentados de volverlo a hacer. Entonces, ¿cuál es la aplicación del derecho penal? Que es lo que está proponiendo esta acción, es que se castigue a quienes han decidido no cumplir en esencia, no cumplir es esencial para hacer justicia y fortalecer la credibilidad de disposiciones penales y el sistema jurídico como tal. Es decir, que el derecho penal, cuando te lo enseñan en la escuela, se dice que sería ya el último ratio, o sea, el último elemento que vas a aplicar para que la sociedad tenga una buena convivencia, para ellos es lo primero. Luego entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que están adelantándose a los criminales, porque el criminal va a pensar como criminal y la autoridad como autoridad, y si la autoridad sigue el patrón que se ha seguido de irse por la parte administrativa y de ahí salir por la parte penal, pues no le conviene. Le conviene más que lo vaya persuadiendo para que la parte penal, la disposición penal, sea de aplicación efectiva. Así es que ustedes ya lo vieron con las conductas, ¿no? La penalización o la criminalización de la violación, infracciones de la legislación tributaria también, que es lo que asegura la disponibilidad de poderes de investigación y de ejecución penal necesarios para encontrar la verdad independiente de la cooperación del acusado. Es decir, que al penalizar todo este tipo de sanciones, lo que les da un poder de investigación, de ir más allá del por qué las violaciones a las disposiciones tributarias, ¿no? Y esto a su vez, pues obviamente se ha estado haciendo, ¿no? Algunos ejemplos: infracciones de incumplimiento con independencia de la intención o el resultado, ¿sí? Que es no proporcionar información de documentación o declaraciones obligatorias, o no efectuar registros pertinentes a efectos tributarios, no conservar información, llevar una contabilidad incorrecta, realizar declaraciones falsas y faltas de pago. Tienen que cuidar todos estos aspectos. Hoy, día con día, ¿qué es lo que hacen? Para que no me multen, presento una declaración con datos incorrectos.
aunque tengo la oportunidad de presentar una complementaria, sí, ya no se haga eso. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene mucha información de nosotros y al hacer ese tipo de acciones lo que está sucediendo es que, pues que estás en contra de, ¿sí? Entonces sí es importante esta parte, ¿no? No es proporcionar información tributaria, no presentar, perdón, priorizar declaraciones falsas, es un delito muy grave en tu declaración, ¿no? Tu contabilidad tiene que estar al día. Ahora, ¿qué se considera una infracción dolosa? Cuando ya hay una infracción de dolo es cuando ya el contribuyente está pensando en hacerlo.